Una bendición estar de nuevo frente a ustedes, con una advertencia, eso sí, de que frente a ustedes está un pastor, no un ingeniero, hermanos, y que el enfoque que se le da a este tema importante no es un enfoque técnico en esencia, sino un enfoque pastoral, y yo creo que para eso estamos acá, ¿no es así? Pero si uno quisiera empaparse de los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, entonces seguramente buscaría bibliotecas robustas de información de este tipo, pero estamos acá, hermanos, para que con la ayuda del Señor podamos comprender al menos la esencia del tema y podamos pedirle al Señor la gracia, el discernimiento necesario para usar una tecnología, si es que decidimos hacer uso de ella, como lo hemos dicho ya, para la gloria de Dios. En la ponencia pasada definimos inteligencia artificial, lo hicimos a grosso modo, y definimos esta expresión de IA o inteligencia artificial como un tipo de tecnología que tiene como propósito imitar la manera en la que pensamos y razonamos los seres humanos. Ahora, la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿O cuál es el propósito de la inteligencia artificial? Ese es otro tema que en sí nos llevaría horas de escribir porque las aplicaciones todos los días son más robustas, son más amplias y los campos en los que la inteligencia artificial está siendo aplicada no solamente van desde un chat, que es quizás lo que nosotros conocemos, sino que van hasta el corazón incluso del dispositivo que usted tiene en sus manos. No vamos a adentrarnos muchos en ese tema, pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. Así que si alguien se pregunta, pero ¿cuál es el fin o propósito de la inteligencia artificial? Entre muchas cosas que pudiésemos decir, hablaríamos de propósitos que van desde la automatización de procesos, propósitos que van desde el análisis complejo de datos que nosotros bien pudiésemos hacer, pero nos llevaría un tiempo considerable, diagnósticos médicos, pasando por autos que se conducen sin necesidad de interacción humana. Vuelvo y repito, las aplicaciones, los propósitos, los objetivos de la inteligencia artificial son muchos y son robustos. Así que este tema de la inteligencia artificial personalmente lo considero un tema fascinante, un tema interesante. Piense usted en esto, ¿cierto? Ver un auto conducirse, porque se conduce a sí mismo de manera autónoma, o quizás obtener el resumen de un libro en materia de minutos, son algunas de las cosas más comunes que nosotros encontramos hoy en los aplicativos, en las plataformas de inteligencia artificial. No obstante, en los dos ejemplos que le acabo de mencionar, en un auto que se conduce a sí mismo y en una plataforma que nos dé un resumen de un libro, hay diferentes implicaciones. En el primer caso no hay mucho problema. En el segundo se pueden levantar cuestionamientos éticos que de repente más adelante vamos a abordar. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es un tipo de tecnología que intenta imitar la manera en la que nosotros pensamos, adquirimos el conocimiento, lo procesamos y tomamos decisiones. Y una de las cosas más importantes en este punto, querido hermano, es que usted distinga, diferencie entre inteligencia y sabiduría. Son dos cosas muy diferentes. La inteligencia simplemente es la recopilación, si me puedo expresar de esa manera, y el almacenamiento de información. La sabiduría es aquello bueno que usted hace para la gloria de Dios con esa información. Entonces, la inteligencia artificial es eso, es inteligencia de manera artificial, pero nunca equiparable a la sabiduría que tiene un hijo de Dios. Así que comience también a distinguir ese punto.
Hablar de inteligencia artificial es entonces hablar de una tecnología inventada y de un hombre detrás de ese invento, sobre todo del hombre detrás de ese invento, de un hombre que ustedes bien saben fue creado por Dios a su imagen y semejanza, fue creado por Dios con diversas facultades, la facultad para amar, la facultad para comunicarnos con Él, la facultad de la conciencia, la facultad volitiva o de la voluntad, pero además de las anteriores facultades con las que Dios ha adornado y empoderado, si se me puede permitir el uso de esa expresión, el alma del hombre, Dios imprimió en en Adán y en Eva, y en la posteridad nos incluimos nosotros, Dios imprimió en ellos la facultad para pensar. Eso puede parecer muy obvio. La facultad para razonar, la facultad para sopesar y también la facultad para inventar. Hermanos, una criatura como el hombre, único en la creación, con la capacidad de pensar, razonar, sopesar, ponderar, comparar, decidir e inventar, solo puede ser explicada a la luz de un Dios pensante. Nosotros no solamente decimos que somos seres morales creados a imagen y semejanza del ser moral por excelencia, que es nuestro Dios, sino que nosotros podemos explicar que somos seres pensantes solo a la luz de haber sido creados por un Dios pensante, de un Dios infinito en sabiduría, que no solo creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que le concedió talentos de la inteligencia y la capacidad creativa. Así que hacia donde lo quiero dirigir es que no podemos pensar en una tecnología que ha sido inventada sin quien la inventó, y no podemos pensar en aquel que ha inventado la tecnología sin un Dios que le dio la capacidad para hacer tal cosa. Buena o mala la aplicación que el hombre haya encontrado es otro asunto. Pero aquí entendemos que el hombre tiene capacidades creativas solamente porque Dios, o inventivas solamente porque Dios así le concedió. De hecho, cuando nosotros nos remontamos hacia las páginas del Antiguo Testamento, nosotros, estoy muy seguro que ustedes podrán traer a su memoria la manera como fue construido el tabernáculo de reunión. A mí esos pasajes me encantan porque fue construido tal y como Dios se lo ordenó a Moisés. Ni un centímetro más, ni uno menos, ni un color diferente, ni nada. Pero aquí entonces vemos algo muy hermoso. En el tabernáculo, en ese contexto del tabernáculo de reunión, Dios le ordenó a Moisés construirlo, y vemos cómo la inteligencia de los edificadores provino de Dios. Yo se los leo, Éxodo 36:1. Así pues, Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Gloria al Señor por ellos. Fue una obra noble, digna para el Señor. Bueno, pero ese mismo principio aplica para las tecnologías. El hombre no inventa nada aparte de la capacidad creativa que Dios le ha concedido. Que lo invente para mal, responsabilidad del hombre, no de Dios. Entonces eso queda claro. Hasta aquí todo está bien, hermanos. Pero es a partir, creo, de este momento donde comienzan los desafíos filosóficos y éticos para nosotros, puesto que no todas las aplicaciones de inteligencia artificial son moralmente neutras o imparciales. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer? No toda la tecnología, ¿cierto? Hay tecnologías pervertidas, hay tecnologías horribles, y nosotros debemos discernir la esencia o el propósito de un dispositivo, en este caso de la inteligencia artificial, para ver si
es lícito para nosotros usarla o no. Así que no todas las aplicaciones, no todas las plataformas de inteligencia artificial son, digámoslo así, neutras o imparciales, porque hay aplicaciones de este tipo que ya vienen permeadas en un grado o en otro con la ideología y los ideales de sus inventores o de quienes aportan el dinero para que estas tecnologías salgan a la luz del día. Y eso pues aquí no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que tenemos frente a nosotros, como lo acabé de decir, es el desafío, un desafío. De qué es lo que voy a hacer frente a la inteligencia artificial. Ya sabemos al menos qué es. Muchos de nosotros ya conocemos las aplicaciones en el mundo real, porque no estamos hablando de aplicaciones hipotéticas en el futuro, sino aplicaciones, como les dije, que ya están entre nosotros. Ahora el desafío es, ¿la uso o no la uso? Y si la uso, ¿cómo la uso para la gloria de Dios? Así que precisamente, mis amados, vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial. Cuando usted usa algo, uno presupondría que en la mayoría de los casos el uso de algo presupone que una necesidad, ¿no es así? Si no necesitamos algo, entonces no lo usamos. Dicho esto, mis amados, podríamos afirmar que la raza humana no necesita, escúchese bien, no necesita tecnologías como la inteligencia artificial para subsistir, porque han pasado más de 6.000 años desde que el hombre fue creado y seguimos aquí en pie, gracias a Dios, como dice Hebreos, que sustenta al mundo con la palabra de su poder y no a una inteligencia artificial o a un dispositivo. Así que, ahí tenemos. Pero el desafío no es, y aquí viene el punto, no es si necesitamos o no necesitamos la inteligencia artificial. Ese no es el desafío. El desafío que ahora usted y yo tenemos como pueblo del Señor es que estas tecnologías llegaron. No nos pidieron permiso y llegaron para quedarse con usted y su descendencia. Estas cosas no se van a ir ni mañana ni dentro de 10 años. Si algo, por el contrario, es que su uso va a ir aumentando hasta el punto, nadie sabe hasta el punto. Unos dicen que van a hacer un a nosotros en realidad no nos importa. No podemos, hermanos queridos, llenarnos de ansiedad de si en 20 o 30 años van a ser robots los que le van a estar enseñando a los niños en las escuelas. Lo que nosotros sí debemos hacer hoy, aquí y ahora, es educarnos en estos principios para prepararnos para cualquier providencia que el Señor pueda tener, hermanos. Ayer le decía a unos hermanos, mire hermano, a usted y a mí es muy probable que no nos vaya a tocar nada de lo que va a suceder. Y ojo, no entiendan, no piensen que yo les estoy aquí diciendo les van a pasar muchas cosas malas, no. Pero es a nuestros hijos, es a la generación joven que hoy está entre nosotros, es a los hijos nuestros que están entre nosotros, o a los hijos que vienen en camino, o a los pequeños que todavía cargamos entre brazos, a quienes les va a tocar lidiar con esto en el desarrollo. Porque la inteligencia artificial, hermanos, pese a que no es nada nuevo, es algo todavía que apenas está reventando el cascarón. Entonces, el desafío entonces no es si la voy a usar o no la voy a usar. De repente se va a quedar aquí. ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Cómo me voy a aproximar a eso? ¿Cómo la voy a usar? ¿O cómo le voy a decir a mi hijo que la use? ¿O cómo voy a interactuar con ella? Etcétera. Es más,
Hablar hoy día de la inteligencia artificial es hablar, y préstele atención a eso, es hablar de una tecnología que ya no es exclusiva de los superpotentes computadores cuánticos que hacen cálculos imposibles por el hombre. Hermanos, es hablar de una tecnología, de hecho, que muy seguramente, como lo dije, ya está incorporada en algunos de los celulares que ustedes tienen. Y que ustedes o no se han dado cuenta o ni siquiera lo vieron cuando lo compraron. Hablar de inteligencia artificial hoy en día para nosotros, la Iglesia de Cristo, es hablar de algo que tenemos que ser conscientes, porque, mis amados, está literalmente entre nosotros. En el navegador de su preferencia, ese navegador no le va a estar diciendo: yo estoy hecho con inteligencia artificial y estoy diseñado para predecir las cosas que... No, pero ya está entre nosotros. Vuelvo con otro pero. Pero el foco de esta ponencia no es el de la inteligencia artificial que usamos sin tener opción, como un carro que no necesita conductor, o como un dispositivo que ya venimos usando por algunos meses y ni siquiera nos hemos dado cuenta. El foco principal de esta ponencia es el de la inteligencia artificial que usamos de manera consciente y voluntaria. Ese es el foco. Pues nada podemos hacer con las cámaras que están diseñadas con inteligencia artificial y que nos filman. No quiero que me filme. O con el taxi de 30 o 40 años. No me quiero montar ahí. No, ahora, hermanos, nos vamos a centrar en la inteligencia artificial que está a solo un clic de distancia de cada uno de nosotros. Chats de inteligencia artificial, plataformas de generación de imágenes hiperrealistas, generación de voces, duplicado de timbre, de tono, de voces, traducción automática que antes nos hubiese llevado horas y horas, ahora se hace en cuestión de minutos. De todas estas cosas que ya están al alcance de usted y de este servidor, es de la que tenemos que apercibirnos, al menos hoy, aquí y ahora, mis amados. Usted no está obligado a usar la inteligencia artificial en los ámbitos que le acabo de mencionar. Pero si decide usar esta tecnología a su favor, cerciórese, por favor, que dentro de las libertades que Cristo le otorga, usted la usa de manera evangélica, es decir, de una manera cuyo uso preserve su testimonio y glorifique a Dios. Entonces es otra tecnología. Llevamos ya literalmente 5 ponencias en las que hemos dicho: cuidado con lo que usted hace, cuidado con lo que usted mira, cuidado con lo que usted escribe. Ha sido muy pastoral, tengamos cuidado con eso. Bueno, de la misma manera, en esta sexta, venimos al mismo punto. Tenga cuidado, si decide usarla, cómo la usa, porque es fácil que el uso de una plataforma de inteligencia artificial nos lleve al pecado. Estamos así, hermanos, como espero probarlo en la mañana de hoy. Así que propongo que consideremos 3 subencabezados a manera, digámoslo así, a manera de pasos prácticos que nos ayudarán con el objetivo de esta ponencia. Vamos en primer lugar a considerar el asunto de la legitimidad del uso de la inteligencia artificial. Yo creo que ya todos tenemos la respuesta, pero vamos a comenzar por eso. Luego vamos a hablar, o vamos a esgrimir al menos, hermanos, en el tiempo que tenemos, 2 advertencias a manera del cuidado que debemos tener si decidimos usar este tipo de tecnologías. Y en tercer lugar, de repente a manera de conclusión, vamos a mirar el uso evangélico de la inteligencia artificial. Así que comencemos con la legitimidad del uso de la inteligencia artificial dentro de lo último que acabamos de decir.
Es decir, dentro de los chats, las plataformas, la inteligencia artificial generativa y todos estos asuntos. Ya hemos establecido, esta es la tercera vez que lo digo, ninguno de nosotros está obligado a usar estas plataformas o chats, pero sí lo hacemos en el marco de nuestra libertad cristiana. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo, ni siquiera, mucho menos aprovechándome de mi oficio pastoral, decirle a los hermanos allí en Pereira, miren hermanos, esta iglesia definitivamente se va a apartar de la inteligencia artificial. No puedo hacer eso, yo puedo, si quiero, apartarme de eso, pero no puedo obligar a nadie a que lo haga. Lo único que podemos hacer, hermanos, que es lo que estamos haciendo, es exhortarlos a hacerlo de una manera honrosa. No obstante, y yo creo que esto nunca sobrará repetirlo, no obstante, nuestra libertad cristiana no nos otorga el derecho de hacer un mal uso de esta tecnología, ni tampoco de hacer uso de una plataforma o de inteligencia artificial que sea inmoral. Es decir, nuestra libertad cristiana, su libertad cristiana, no le permite a usted santificar el pecado. Es decir, voy a hacer un buen uso de una plataforma de inteligencia artificial inapropiada. ¿Sí me comprendieron? Y dentro de la libertad cristiana, usted tampoco puede hacer un mal uso de una inteligencia artificial, bien sea de una plataforma, aquello y lo otro, no puede o no es llamado a hacer un mal uso. ¿Cuándo puede ser considerada una plataforma de inteligencia artificial inmoral? Los mismos principios que hemos venido discutiendo aplican de repente un poquito. Cuando el propósito, sencillamente hablando, cuando el propósito de esta viole la ley de Dios. Y hay chats, escúchese bien. Hoy ya llegamos, hermanos, en estos días me encontré una publicación, no me acuerdo, pero ahí me la encontré, donde había una lista de chats de inteligencia artificial. Yo guardé esa lista, nunca la he verificado, pero sí sé que hay chats basados o creados alrededor de esta tecnología que van en directa violación del séptimo mandamiento, como lo acabamos de hablar. Es decir, personas que entran a chats, no con humanos, sino con máquinas, y entran en conversaciones y la máquina crea imágenes inapropiadas a todas luces, simplemente basado en la conversación que la persona tiene con la máquina. La inteligencia artificial creada por perversos para perversos. Entonces, no solamente es la tecnología en sí de un dispositivo, que yo me meto a un sitio web, no. Es la inteligencia artificial que ya fue permeada por estas cosas. Así que hay chats absolutamente inmorales. Hay algoritmos basados en inteligencia artificial que son usados de manera secreta y maliciosa para llevarlo, conducir a la persona a que vote por alguien, a que compre algo que no necesita, a que tantas cosas, hermanos. Es más, hay plataformas de inteligencia artificial creadas exclusivamente para producir recibos de consignaciones falsas. ¿Ah? Han engañado a un sinfín de personas porque lo único que tienen que hacer es introducir el número de teléfono, el nombre de la persona y te crea el recibo de esta plataforma o de este banco o de aquello otro. Todo creado en inteligencia artificial, en un abrir y cerrar de ojos. Y entre muchos ejemplos de tecnologías desarrolladas alrededor de esta inteligencia artificial, llegamos al colmo. De repente ya ni nos sorprendan estas cosas. Hay religiones enteras creadas con inteligencia artificial. Y hay seguidores de esas religiones creadas con inteligencia artificial. Hay pastores, entre comillas, creados por la inteligencia artificial que pastorean personas reales. Si esta tecnología relativamente inmadura ha llegado hasta ese punto, ¿qué vamos a ver en 30 o 40 años? No lo sé. No nos importa. Lo que sí nos importa es conocer las bases y
Hermanos, no corramos ahora hacia nuestras casas a ver cómo vamos a defender a nuestros pequeños de la maldad de la inteligencia artificial, sino, hermanos, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares de educarlos en ese aspecto, de prevenirlos, pero sobre todo de criarlos en el temor al Señor. Es que, hermano, de repente nos inclinamos a buscarle una solución al asunto y a otra y a otra, y la inteligencia artificial, como lo dijo el pastor, va mutando, está mutando a velocidades increíbles, y la solución que tengamos hoy de repente no va a servir para mañana. Así que apelemos a la respuesta de Dios en su palabra, levantemos a nuestros hijos en el temor del Señor, hermanos, eduquémoslo, criémosle, mirando a Cristo, y esperemos que el Señor tenga misericordia y nuestros hijos criterio para usar lo que ellos puedan usar y para identificar y rechazar lo que no. Así que, hermanos, en resumen de este punto, cualquier plataforma cuya esencia o propósito sea contraria a la ley de Dios es inmoral, es pecaminoso, no es lícito, se acabó el asunto. Pero ahora, hermanos, ya nos adentramos en el punto de, bueno, hay plataformas que podemos usar, que yo uso, de repente más de alguno de los hermanos aquí presentes usa. Así que tenemos ahora que hablar de nuevo de ese discernimiento al respecto de aquellas que sí podemos usar. Y como les dije, hermanos, este es el segundo encabezado, y aquí la esencia del segundo encabezado serán 2 puntos o 2 advertencias. Recuerden que ayer hablábamos de no idealizar la inteligencia artificial. Recuerden que ayer decíamos nada más que la inteligencia artificial en realidad, hermanos, pues ya le colocaron así, inteligencia artificial, pero realmente, hermano, de inteligente puede tener algunas cosas, pero no muchas. En otras, la inteligencia artificial es en realidad una máquina dando respuestas tontas, incoherentes y apartadas, escúchese bien, de la realidad. Por lo que la primera advertencia es esa. Tecnologías como los chats de inteligencia artificial son proclives, inclinados al error. Son tecnologías falibles. Y no se nos puede olvidar eso. Pueden ser de alguna ayuda, y no lo negamos, pero no son tecnologías perfectas. Perfecto solo hay alguien, y es Dios. Y algo perfecto, no hay nada salvo su revelación en las Sagradas Escrituras. Y este contraste, hermanos, es muy básico, pero muy útil. Porque ahorita más adelante vamos a ver cómo incluso personas dentro del pueblo de Dios están reemplazando el discipulado en el contexto de la iglesia local por el discipulado privado, al tener alguien que le puede responder todo en menos de 15 segundos. Aquí hay un peligro, mi amado. No sea, me perdonan, no sea tonto, no sea necio, no cambie el consejo de su pastor por una respuesta en un chat de inteligencia artificial. Es cierto, ni el chat es infalible, ni su pastor es infalible, pero Dios no bendice cuestiones que Él no ha revelado en su palabra, y Dios bendice a aquellos hermanos que buscan el sabio consejo, porque en la multitud de buenos consejeros hay sabiduría, hermanos. Así que no se le olvide esa primera advertencia. Usted cuando se sienta y le da, no me acuerdo cómo yo lo tengo grabado, dice chatgpt.com, qué sé yo, hermanos. Usted cuando se sienta y le da enter, usted no está frente al oráculo de la verdad. Usted no está frente a la fuente de información fidedigna, infalible e inerrante. Usted está frente a una máquina que ha sido alimentada con información de todo tipo. Como decíamos ayer, con información que va desde la confiable, desde la siempre confiable literatura puritana, hasta lo que dijimos, hermanos, las aventuras de Tatú en el país de Cashluna. Todo eso ha sido alimentado en estas máquinas, y basado en esa información es que esa máquina le responde a usted y a mí.
Si las máquinas las llenaran de cuestiones sanas, de sana doctrina, uno dijera, uy, qué maravilla. Pero ni incluso así son confiables, porque la máquina no es iluminada por el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes sí, hermanos. Así que el sustento o la base de aplicaciones como Grok, DeepSeek y ChatGPT, entre otras, es la alimentación de datos. Es decir, la respuesta que un usuario obtiene al consultar estos chats de inteligencia artificial siempre dependerá de los datos, de la información con la que estas plataformas hayan sido alimentadas. Entra información veraz, imparcial y precisa, y eso es lo que sale. Pero aquí hay programadores. Basura entra, basura sale, mis hermanos. Así que, hermanos, no se siente frente a un chat y diciendo con las expectativas, ya, aquí tengo la respuesta. Eso es más complejo que lo que les estoy diciendo, porque la solución sería decirles, hermanos, entonces apelemos a las fuentes, que es en última instancia lo mismo que tomar un libro e investigar, hermanos. Pero aparte de información veraz imparcial, las inteligencias artificiales son alimentadas con versiones paralelas a los hechos, no necesariamente verídicas. Y nótese esto, que cuando usted le formula una pregunta a una plataforma de inteligencia artificial, ¿quién entre ustedes se ha dado cuenta? Yo, por ejemplo, hice un experimento en estos días y le hice una pregunta y yo sabía que esa respuesta era verídica. Pero ¿saben qué le dije? Le dije, estoy en desacuerdo contigo. Yo no creo que debería ser así. Yo le escribí a la máquina. ¿Cómo me respondió la máquina? Tiene toda la razón. Esto es verdad. Esto es verdad. Tiene toda la razón. Y me dio la respuesta que no es verídica, simplemente para probar el punto. No son los oráculos de la verdad y no podemos venir o apelar a este tipo de tecnologías como si lo fueran. La información que le entra a estas máquinas tiene matices humanistas, tiene sesgo político. Ustedes lo acabaron de escuchar hace poquito. Las confesiones de las grandes plataformas en Estados Unidos que movieron toda su maquinaria para que un partido de ellos ganara. Y ganó el otro y les tocó pedirle perdón y bueno, todo lo demás. Hermanos, aquí se mueven cosas oscuras también. Se mueven ideales ateístas, se mueven prejuicios ateístas y cualquier sarta de cuestiones. Luego, lo que en última instancia se obtiene en un chat de inteligencia artificial, por ejemplo, es una respuesta o puede ser una respuesta que no depende de la realidad de algo que haya acontecido, sino de la manera en la que se formule la pregunta o lo que los ingenieros llaman del prompt. ¿Qué quiero decir con esto? El texto que usted use para hacerle una pregunta a un chat de estos de inteligencia artificial, el texto va a demandar una respuesta, pero otro texto va a demandar otra respuesta. Pueden ser similares, pero dependiendo del texto pueden variar. Yo no quiero que usted sospeche de la inteligencia artificial, solo quiero que sepa estas cosas básicas para que usted comprenda de que estas cosas no son fuentes de la verdad y mucho menos deben convertirse en su apoyo espiritual. Oh, pastor, eso nunca va a pasar. Créame que está pasando. Dios guarde esta congregación, la nuestra y todas las demás congregaciones firmes en el Señor, pero hermanos, no se vea tentado a cambiar los métodos del Señor. Considere los siguientes puntos, hermanos. Primero, recuerde que los chats de inteligencia artificial no han sido concebidos, ya lo dijimos, por cristianos ni para cristianos, ni tampoco han sido alimentados exclusivamente de la palabra del Señor. No se olvide de eso. Segundo, no pierda de vista que el hombre tiende a plasmar sus sesgos ideológicos
en sus inventos, y por muy sutiles que estas ideologías parezcan ser, ojo con esto, una vez las ideologías de los inventores comiencen a permear la información que nos presentan, entonces la verdad ya no es verdad, mis amados. Yo no he escuchado quizás una enseñanza dada en esta iglesia al respecto de eso, pero estoy convencido que a ustedes les han enseñado que la variación de la verdad, quitándole algo o exagerándole algo, es una mentira, hermanos. Entonces tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado con esto. La inteligencia artificial de los chats, por ejemplo, yo he puesto aquí, baila al son que le toquen. ¿Recuerden lo que dije ahora? La puse a dudar y me dio la respuesta que quería. Pero, hermano, esta inteligencia artificial tiene, me permite la expresión coloquial, tiene agallas para defender tanto a Buda como a Mahoma y como a Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, estamos frente a algo que debemos discernir su apropiado uso, pero también debemos discernir la información que ésta nos presenta. Es una tecnología útil, pero no inerrante. Es una tecnología que puede ser de ayuda en muchos casos, pero no en todos. Es una tecnología, ya lo hemos dicho 5 veces con esta, no es el oráculo de la verdad, no es la fuente de la verdad. Yo no debo apelar a esta tecnología para tomar una decisión en mi vida, o para lidiar con mi hijo, o para lidiar con un desafío que yo pueda tener. Estoy triste. ¿Cómo hago para no estar triste? Esta plataforma te lo va a decir. Te va a decir, te va a endulzar los oídos con un consejo humanista, no bíblico. Porque la Biblia te dice, desagradecido, no tienes contentamiento. Pero la inteligencia artificial te va a decir, es verdad, no te preocupes. ¿Qué sé yo qué te va a decir? No sé. Nunca le he preguntado entonces, hermano. Así que tenga cuidado. Pero la segunda advertencia, y este es uno de los problemas más grandes, hermanos, porque muchos de nosotros hemos hecho mini cursillos de abogados, de doctores, mejor dicho, de lo que usted quiera. ¿Y qué hace eso? Eso comienza a crear, ¿qué? Dependencia. Tenemos el abogado a un enter. Tenemos, me hago unos exámenes, los monto, los subo y ahí está el resultado ya, hermanos. Y eso comienza a crear una dependencia. Entonces, cuando hablo de dependencia, hermanos, no hago referencia exclusiva a una posible adicción o al exceso de uso. Evidentemente, ese es un problema, lo cual ya es bastante grave para el alma. Cuando hablo de dependencia, hermanos, hablo de la triste realidad de creyentes, por ejemplo, que tienen múltiples reparos en consultar a un psicólogo, pero que no tienen el más mínimo reparo en ir a un chat de inteligencia artificial a preguntar qué debo hacer con mi hijo rebelde. ¿Sí me entienden, hermanos? Sí, les parece escandaloso consultar a un psicólogo, pero ahora están haciendo algo peor incluso. Están consultándole a una máquina cómo tratar con sus hijos, hermanos. Espero que noten el punto. Muchos ya, hermanos, han pasado de confiar en Dios como guía de su vida y en su palabra como fuente de sabiduría, a confiar en alguien, un psicólogo, o peor, en algo, un chat de inteligencia artificial. Estas cosas, hermanos, es bueno detenernos para tenerlas presentes. Pero este fenómeno revela algo más profundo que una simple preferencia tecnológica. Este asunto está dejando entrever cristianos que comienzan a depender cada vez más y más de un chat de inteligencia artificial como fuente de ayuda, como su consejero, ¿cierto? Es una tendencia grande y preocupante al sustituir el acompañamiento pastoral, el consejo bíblico,
la comunión cristiana, hermanos. Todo eso está siendo cambiado simplemente por una interacción, por decirlo menos, hermanos, artificial de igual modo. Y podríamos hablar muchas cosas, me voy a afanar un poquito, hermano. Es muy importante que advirtamos en nuestras iglesias sobre ese riesgo sutil. Porque un chat de inteligencia artificial produce palabras, pero no puede ofrecerte un discipulado bíblico. Puede darte sugerencias, pero no puede reemplazar la obra del Espíritu Santo, ni reemplazar la gracia que el Señor dispensa por los medios ordinarios, por la palabra, por la oración, por atender a los cultos públicos, participar en las ordenanzas. Hermanos, entienda esto. Ninguna de estas tecnologías está allí afuera para ahorrarle a usted el trabajo de leer las Escrituras. Ya yo tengo algún reparo cuando voy a la primera página de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y leo el contexto de todo el libro. Eso no está mal. Pero yo ya tengo un reparo porque mi mente, no la de ustedes, pero mi mente funciona de que yo tengo que leer el libro de los Romanos y yo mismo, así funciona la mía, yo mismo tengo que saber qué dice los Romanos y poner algunas cosas en el contexto. Pero ahora no, ahora todo es más fácil. Deme un resumen de 10 puntos o 15, si lo cree, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿es eso malo? ¿Es eso malo siempre y cuando, hermano, esté reemplazando el deber que usted tiene de leer y escudriñar la palabra del Señor? Así que la inteligencia artificial no está allí para ahorrarle la tarea de leer y escudriñar las Escrituras. No está allí, hermanos, para ahorrarle la tarea de doblar rodillas delante de nuestro buen Dios y orar al respecto de una lucha con una doctrina, hermanos. No resuelva las luchas con la doctrina diciéndole, ¿qué piensa usted de la predestinación? Doble rodilla, hermano, como lo hacen los cristianos o lo hemos hecho por años. Doble rodilla, batalle, pide la luz del Espíritu, hermanos. Pida que el entendimiento sea abierto, hermanos. Pregúntele a su pastor. Esos son los medios establecidos por Dios. No se los salte. ¿Saben qué hace la inteligencia artificial, hermanos? Dicen ellos, yo no conozco particularmente bien la ciencia detrás del asunto, pero dicen ellos que entre más interactúe con las personas, más inteligente se vuelve. Eso dicen, es cierto. La paradoja es que entre usted más interactúe con la inteligencia artificial, usted se vuelve más tonto, hermanos. Eso es cierto. Usted se vuelve más dependiente. Va perdiendo su criterio y lo va reemplazando por lo que una máquina sin sentido le dice. Tenga cuidado con eso. No vaya a ser de que nos volvamos más tontos a causa de una dependencia artificial y la inteligencia se vuelva en sí más inteligente a causa de nosotros. Hermanos, los chats de inteligencia artificial son buenas herramientas, pero herramientas falibles al final de cuentas. Son herramientas útiles que nos pueden ayudar con ciertas labores o tareas, pero recuerde, hermano, no son los consejeros por excelencia y ni es el medio establecido por el Señor para guiarnos espiritualmente. Antes, hermano, de moverme hacia la parte final de esta ponencia, hermanos, yo quiero traer un ejemplo. Es un ejemplo que de repente hemos escuchado antes, pero yo creo que el ejemplo nos va a ilustrar el punto. Todos conocemos que hay un medicamento muy poderoso llamado morfina, ¿no es así? Claro. Es un medicamento, hermanos, que se extrae después de un proceso complejo de una planta llamada la amapola del opio. Entonces, hermanos, vamos a hacer este ejercicio. ¿Es la morfina algo malo? No, no es malo. Si fuera malo, la gente se moriría en una agonía y en un dolor increíble y no podría soportar
dolores de cirugías o de operaciones, porque estas cosas provienen de allí. Es un medicamento de mucha utilidad que a Dios le plació que una persona inventara para el beneficio de la raza humana. ¿Qué sucede, hermanos? El problema, como en todas las cosas, es que hay personas que no la usan de manera apropiada. Y entonces no podemos irnos al extremo y decir, debemos prohibirla. Miren todas las muertes que... ¿Ustedes han escuchado de la droga llamada el fentanilo, hermanos? Hermanos, no queriendo hablar de ese tema, a mi esposa le aplicaron fentanilo, hermanos. Y el fentanilo es algo que se usa comúnmente en las clínicas y los hospitales. Entonces, hermanos, porque unos están autodestruyéndose, ¿vamos a privar a otros del uso? No. El problema entonces, mis amados hermanos, como ustedes ya lo pueden apreciar, no es muchas veces el algo, sino el uso indebido que se hace de ese algo. Y aquí es donde entramos a la tercera parte de nuestra ponencia, el uso ético de la inteligencia artificial. Ya la definimos, ya formulamos un par de advertencias. Ahora vengamos de repente, hermanos, a la parte un poco más positiva. Espero que el Señor nos conceda esa buena gracia. Nuestras conciencias regeneradas deben ser lo suficientemente maduras como para decir, puedo usar la inteligencia artificial dando gloria a Dios, porque me ayuda para esto, porque me ayuda para mi trabajo, pero al mismo tiempo deben ser lo suficientemente sensibles como para decir, dado el caso, por mucho que me ayude o que me beneficie del uso de esta tecnología, no violaré la ley de mi Señor. Entonces, libertad para escoger usarla, digo, usar las plataformas lícitas, pero temor por el Señor, hermanos, para decidir, no voy a transgredir ninguno de los 10 mandamientos de la ley del Señor, ni siquiera sus implicaciones. Entonces, benefíciese de la inteligencia artificial si desea, pero no a expensas de que su uso lo lleve a transgredir la ley de Dios. Úsela si así lo determina, pero no, y escuche bien, no se aparte de las demandas éticas de la ley de Dios. ¿Cómo vamos a aterrizar esto que acabo de decir? Por medio de ejemplos súper sencillos, hermanos. Entonces hemos dicho, recuerde el principio. Es como un diagrama de flujo. Usted se para aquí, tengo una tecnología de inteligencia artificial frente a mí, pregúntese, ¿es en sí lícita? ¿Es su uso digno? ¿Su uso no me va a llevar a mí a violar la ley del Señor? Ah, entonces es una tecnología que puedo usar. Pero recuerden la segunda pregunta ahí. ¿Qué uso voy a hacer de ella? Hay plataformas, hermanos, tan sofisticadas, y las he visto funcionar, tan sofisticadas, que ingenieros de software, a quienes conozco, le dicen literal lo que quieren hacer, y la plataforma de inteligencia artificial te saca el programa entero. Entero. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Es pecado que un ingeniero de software, por ejemplo, aquí hay un ingeniero de software, no le vayan a preguntar ahora al hermano, ¿es pecado que un ingeniero de software use una plataforma de inteligencia artificial? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? No lo es. Hombre, no lo es, por supuesto que no lo es. Otra pregunta, ¿está mal que ellos quieran terminar su trabajo más rápido?
A ver, ¿no? No, no lo es, hermanos. No lo es. Muchas veces trabajamos con las manos, pero debemos trabajar un poquito más con la cabeza. No está mal que una persona quiera terminar su trabajo más rápido. Aquí viene el punto. Lo que de repente sí puede estar mal es que yo use esta plataforma, duré 5 minutos haciendo el programa y le pase la factura por 10 horas. ¿Ven el punto? La plataforma no implica ningún pecado, pero el uso de ella sí. Es lo mismo, recuerden con el ejemplo de la morfina. Entonces, hermanos, no podemos demonizar estas utilidades. Aquí hay cosas buenas que son de ayuda, hermano, y si de repente no lo son hoy, quizás lo van a hacer mañana. Pero debemos usarla con temor por el Señor, hermanos. Es más, hablando de ese punto, quiero decirles algo. ¿Sabían ustedes, hermanos? Me leí un artículo muy interesante. ¿Sabían ustedes que los jefes, quienes están contratando, por ejemplo, a los ingenieros de software, ellos ya saben que los ingenieros de software usan estas tecnologías? Es así de sencillo, hermanos. Lo único que les importa a ellos es, entrégueme lo que yo necesito, usted verá cómo lo hace. Eso es otro asunto. Entonces, hermanos, en este ejemplo, hermanos, no hay configuración de un pecado simplemente porque no se viola ninguna de las demandas éticas de la ley del Señor. Pero pasemos con un ejemplo similar, hermanos. Solamente quiero que esto quede grabado. No vamos a entrar en una casuística aquí, pero quiero que el punto quede asentado. ¿Está mal que un joven estudiante se apoye en la inteligencia artificial para desarrollar una tarea o de repente, antes de graduarse, su tesis universitaria? No está mal, hermanos. Tenemos que aprender a tener criterio, ¿cierto? No le podemos tener miedo al asunto. No podemos tener una mala conciencia de si, ¿será que? No, hermanos, una conciencia sensible que es diferente. Una conciencia impregnada del temor del Señor, pero una conciencia que da gracias al Señor por su libertad en Cristo. Entonces, ¿está mal que un joven use la inteligencia artificial para una tarea? No está mal. Lo que sí puede estar mal, no obstante, es que el estudiante, y hay plataformas para esto, copie una tesis, la ponga en otra plataforma y le diga, reescríbame la tesis con este tono y en una manera mucho más... Y te escribe algo en esencia igual, hermanos, y a la vez diferente. ¿Eso es, o lo podemos ver como pecado? Claro, es un plagio, hermano. Es una mentira. Es una violación del 9º mandamiento, mis amados. Así que lo mismo, hermanos. No está mal que un estudiante la use para su tarea, pero sí está mal, por ejemplo, como lo vamos a ver ahora, que un estudiante se salte el proceso de aprendizaje. Eso sí está mal también. Es decir, voy a usar esto, pero no estudio, ya, tarea resuelta. Eso sí está mal. Entonces, hermanos, no hay un cheque en blanco que nos diga, podemos usar la inteligencia artificial, hágale tranquilos. Ese cheque no existe. Ni tampoco el otro que diga, no la usen, peligroso. Tampoco. Tenemos que tener, la palabra que hemos hablado por 2 días, discernimiento. Dar gracias al Señor por la libertad que tenemos en Cristo, pero dar gracias y pedirle más discernimiento. Les voy a poner un tercer ejemplo para terminar ese tercer ejemplo con algo que de repente sea no tan positivo, pero que nos vaya a ilustrar el punto de una manera apropiada. El canal de Sermon Audio usa una tecnología vanguardista, literal, de lo último, basada en inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tomando todos los sermones de Spurgeon y los están traduciendo al italiano, al alemán, al español, al coreano
y a otros más. Volúmenes enteros de todos los sermones de Spurgeon. Hermanos, intenta traducir un sermón de Spurgeon sin ayuda del Google Translator y me dices cuánto te demoras. Con el toque de un botón, volúmenes enteros son, escuche esto, no solamente traducidos en texto, sino hablados en 3 o 4 días. Volúmenes enteros. Y ahora tú tienes un acento nativo italiano, coreano o español, que los estuve revisando, imperceptible. Aquí podemos ver una de las innumerables utilidades de esta tecnología de la inteligencia artificial, si es bien usada. La palabra del Señor comienza a llegar a millares de personas en cuyo lenguaje nunca un sermón de Spurgeon fue traducido. Eso es un ejemplo, un buen ejemplo real de un buen uso de la inteligencia artificial. Pero tenemos ahora el asunto ético. La misma tecnología que puede ser usada por Dios para llegar al corazón de un chino por medio de un sermón de Spurgeon en su propio idioma, es la misma que puede ser usada por Satanás para crear un video de usted diciendo algo que no dijo o haciendo algo que nunca hizo. Miren, hermanos, yo le voy a contar, si se me permite la expresión, el milagro, pero no el santo. Tomé 2 fotos y le dije a la plataforma, haga 2 fotos de medio cuerpo, y le dije a la plataforma, haga que una persona esté enojada con la otra y que la otra mueva sus manos en señal de agitación. Y yo dije, esto me va a salir con una bobada, este no va a ser capaz, ¿cierto? ¿No va a ser capaz? Hermanos, qué miedo me dio. Qué miedo me dio. Mi esposa vio eso. Qué miedo me dio, hermano, de ver cómo una plataforma de un par de fotos en 2 dimensiones crea un video tal y como yo quiero que el video sea. Hasta ahí hemos llegado. De la misma tecnología de inteligencia artificial generativa, que puede ser usada para muchos beneficios. Hermanos, ¿cuál ha sido una de las bendiciones? Que ahora no me toca, por ejemplo, no me toca pagar una cantidad de dinero tonto, ridículo, por comprar imágenes para uso legal, sino que ahora me voy a una plataforma de inteligencia artificial generativa y le digo, quiero una foto de una pequeña capilla en una colina verde con un camino. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Pero la misma tecnología que puede ser de beneficio para nosotros, para la iglesia, puede ser usada de unas maneras perversas, dañinas y asesinas, como nos lo explicaba el pastor hace un momento. Asesinas del buen nombre de una persona, del carácter de una persona, hermanos. Resumen, hermanos, de la ponencia. La inteligencia artificial puede ser una herramienta buena, solo si la usamos con humildad, dependiendo de Dios, no del mismo aparato, con discernimiento. Y hermanos, por favor, yo sé que no siempre es blanco y negro, pero hermanos, pídale al Señor discernimiento, hermanos, úsela, si ha de usarla, con un compromiso inquebrantable de sujetarla a las demandas éticas de la ley de Dios. Siempre, siempre, usted, creyente del nuevo pacto, que tiene la ley grabada en su corazón, apele a esa ley y nunca haga o use esta tecnología de una manera contraria a ella. En términos de lo que hemos venido hablando, sujete el uso de esta tecnología al señorío de Cristo, hermanos.
Segundo, un consejo para hermanos mayores. Hermanos, ustedes han vivido sin la inteligencia artificial la mayor parte de sus vidas. Sigan viviendo tranquilos, sin afanes y sin preocupaciones. Su sabiduría y su testimonio son más valiosos que cualquier fuente de información. Y pueden ser sus sabias canas las que salven a la iglesia local de la ruina y no necesariamente la información que un sistema nos va a dar. Un consejo para los jóvenes. No sean holgazanes, jóvenes. No sean perezosos. Lean la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios. Batallen con cualquier duda delante del Señor. Pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus pastores, pero siempre, siempre prefieran traer estas cuestiones al Señor en oración. Jóvenes, incluso niños, mi mamá me enseñó, en medio de su ignorancia, un dicho muy sabio que de repente todos hemos sentido, vivido en carne propia. Más fácil cae el mentiroso que el cojo. Cualquier cosa que usted haga a lo escondido siempre va a salir a la luz después. Y cualquier autoría que usted reclame por algo que usted no hizo, de eso la gente tarde o temprano se va a dar cuenta. Un consejo para todos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, uno de los últimos versículos con los que el pastor Jorge concluyó su primera ponencia? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no voy a permitir, no me dejaré dominar de ninguna. El asunto es que en ocasiones no sabemos discernir cuando el uso lícito de una tecnología, como es el caso de la inteligencia artificial, se puede convertir en algo que no conviene. O lo que es igual, en algo que nos hace daño hacia adentro y que causa daño hacia afuera. Que esto no suceda, mis hermanos. Establezcamos entonces cuando el uso de una tecnología, particularmente la inteligencia artificial, puede ser algo bueno o malo. Cuando pasa de ser algo lícito a algo ilícito. Escuche los siguientes puntos solamente. Primero, cuando el uso de una plataforma de inteligencia artificial como un chat comienza a generar más dependencia de la plataforma y menos de Dios y de su palabra, ahí recuerde, está haciendo un uso ilícito de una tecnología que en sí puede ser usada, pero es usted el que ahí se debe dar cuenta de que la está usando mal. Hágase la pregunta. Segundo, lo que hablábamos ahora, cuando un joven comienza a saltar esos procesos de aprendizaje, apelando al facilismo, queriendo obtener respuestas fáciles y rápidas, sin esfuerzo, sin disciplina y sin estudio, el joven debe saber que está haciendo un uso ilícito de algo que de otra manera hubiese podido ser de ayuda para él. Tercero, cuando usted, Dios no permita eso, pero cuando usted comienza a tomar decisiones importantes sin orar y sin someter esas decisiones a la luz de la voluntad revelada por el Señor, por estar usando la IA, ahí sabe que ya está haciendo un uso inadecuado de una tecnología que de otra manera hubiese podido favorecerle en algo. Cuarto, cuando usted use un chat, una plataforma de inteligencia artificial, con el deseo de atribuirse algún crédito por algo que usted no redactó, no diseñó, usted sabe que está obrando de manera ilícita y pecaminosa. Quinto, cuando nos gusta más
preguntarle que pasar la página de las Sagradas Escrituras, es decir, cuando su uso le está quitando a usted buen tiempo que podría usar en asuntos más productivos para su alma, sabe que de repente ya ha transgredido esa línea fina entre uso lícito e ilícito, pare, deténgase, retroceda y regrese a lo que hacía antes. Sexto, cuando usted utiliza una máquina para resolver conflictos del corazón, en vez de traerlos delante del Señor o tratarlos dentro del contexto del discipulado con sus pastores, usted sabe que hay algo fundamentalmente que está mal en su vida, mi hermano. Séptimo, y ya con este termino, cuando usted empieza a confiar más en el criterio de una máquina o en las respuestas que ésta le dé, más que en el juicio o en un juicio formado por la gracia del Señor mediante la escritura, la oración y todos los demás medios de gracia. Ahí sabe que ya usted ha transgredido estos asuntos. Hermanos, como les dije, no son cuestiones muy técnicas. Fue esta ponencia en medio de cualquier falencia que hayan encontrado. De antemano les pido perdón, pero hermanos, aquí de repente pueden encontrar uno, varios o muchos, dependiendo, principios que pueden ser de utilidad. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido un hermoso tiempo el compartir con ustedes estos días de estudios especiales y gloria al Señor que quedan 2 conferencias más. Sigámonos edificando, mis hermanos.